solamente a cómo programar. O sea, todos los encuentros eran ir agregando algo más. Es diferente a lo que yo estoy viendo acá y lo que estoy trabajando ahora. Toda esta parte que das vos, por ejemplo, que se complementan Sí. con las otras clases, creo que es desde otro enfoque. En cambio, yo en ese curso en específico, solamente se tocaban cómo hacer algunas actividades, pero sobre el final. Estaba todo enfocado a que nosotros, los docentes que estábamos ahí en el curso, aprendamos a programar. Todo Scratch, todo. Entonces, siento como que la parte, la didáctica, es como que no estaba en realidad. Yo estaba aprendiendo a programar y en algún punto como que me aburrí y dije, bueno, no era lo que yo esperaba. Bueno, y uno sigue buscando, ¿no? Y ahora estamos acá, pero digo, si Está muy viene desde bien. un programa que está, siento que esa parte es como que está un poco floja en ese sentido. Está bien, pero bueno, yo en realidad, yo tuve la suerte de desde el principio conocer el proyecto, inclusive estuve en la capacitación, las primeras capacitaciones que dieron para docentes universitarios, para que esos docentes universitarios luego capaciten a los docentes escolares, para que los docentes escolares luego capaciten a los alumnos. Entonces, y al recibir la formación desde los profes de la Fundación Sadowski, el mensaje no era ese. Tal vez en el medio, o también aceptemos que también, como dijimos, el conocimiento es algo que uno va construyendo internamente. Entonces, por ahí lo que uno sintió no necesariamente sea lo que los demás querían transmitir, sino que aceptemos eso también, porque eso es base de lo que queremos hablar. Eso, enfoquémoslo nosotros para nuestros alumnos. O sea, no es que nosotros lo que creamos nosotros se lo vamos a poder transmitir al alumno así, bueno, este conocimiento que tengo yo, ahora lo tenés vos. No funciona así. Ya, sea honesto. Yo Sí, ser así fácil. le puedo transmitir de la mejor forma que puedo eso, pero el alumno, él va a hacer su propia construcción del conocimiento. Esa es la teoría Profe, constructivista que hablamos. Y si lo hace mientras construye un aparato, un artilugio, ¿cómo es que le dicen los españoles? Un cacharro. Ahí estamos hablando del concepto de construccionismo de Popper. Esa es la diferencia. Vuelvo a remarcar porque profe, siempre vamos a estar basados en eso. Sí, ¿quién quiere decir algo? sí, no, volviendo sobre esto que decís vos del tema del construccionismo, ¿no? Cuando vos usás las cartas de Scratch, ¿sí? Lo primero que te pide digamos, el instructivo es que dejes explorar, que le des Right. tiempo a los chicos para que exploren. Entonces digo, si vos no te guías digamos, por estos fundamentos que son que parten de las personas que han creado eso, que te dicen, dales tiempo para explorar, que ellos toquen bien y van a aprender solos. Entonces, me parece que ese es un poco el espíritu. Es cierto, y es por eso, tal vez yo no sé en qué momento, y les pido que me lo digan, en qué momento, no me quiero convertir en un fanático del concepto. Pero sí, ¿por qué insisto un poco con esto? Porque me parece que si copiamos prácticas o queremos inventar prácticas sin conocer a fondo de dónde salen, podemos desviarnos. Con un poquito que nos desviemos, terminamos en un lugar muy diferente al que queremos ir. A eso voy. Entonces, y es muy difícil no desviarse si estás siguiendo una práctica sin entender los fundamentos que le llevan. Entonces, por eso para mí tal vez sea más fácil trabajar más sobre el fundamento, y le estoy dando le estoy mencionando algunas fuentes. Por ejemplo, busquen el grupo UNC++, porque ellos o sea, ellos hicieron un equipo interdisciplinario muy, muy fuerte, con pedagogos y con tecnólogos. Entonces, está bien balanceado. Porque si vos hablas con los tecnólogos, le tienen un énfasis, generalmente tienen como una pequeña desviación profesional hacia la parte técnica. Y si hablas con pedagogos, te enfocan más sobre la parte pedagógica. Entonces, al hacer un equipo bien equiparado con los dos elementos, ellos han podido hablar bien, fundamentar bien y diseñar una estrategia pedagógica
teniendo en cuenta la parte técnica de los robots y toda esa motivación que a nosotros también nos interesa. Entonces, pero no están copiando nada. Por eso también marqué esto, que cuando todo el mundo estaba arrancando con esto en el 2012, 2013, la iniciativa programar también arrancó, pero no dijo, a ver, bueno, le copiamos a los ingleses y ahí va. No, no, no. Entendieron desde el principio, los protagonistas, los que constituían ahí el equipo de programar, que Argentina tiene sus particularidades y que no se trata de copiar. Ya lo hemos hecho antes, eso de copiar recetas pedagógicas que venían de afuera y que puestas acá no funcionaban o no se ponían en las mismas condiciones. Entonces hay que diseñar una estrategia nueva. Y por eso vuelvo a compartir acá. Fíjate que acá, acá habla perfectamente. Hay dos saberes involucrados, el saber pedagógico y el contenido. En base a la experiencia de esta docente que me dijo recién que no alcancé a ver quién era la que me estaba hablando, les pido disculpas, por eso no te nombro, vos sentiste como que te estaban enseñando el contenido y no tanto el aspecto pedagógico. Y el plan original de la iniciativa programar era, en igualdad de condiciones, hablar sobre estos dos aspectos. Y ellos creo que han trabajado mucho más en el aspecto pedagógico, porque eso era algo nuevo. Me parece que el problema es la didáctica, no la pedagógica. Claro. Bueno, no pero cuando hablan del aspecto pedagógico, hablan de la didáctica, Sí, pero justamente la didáctica de la enseñanza de la robótica, ya sea la programación, la robótica, es muy diferente a la didáctica que sabemos como docente, como enseñar matemáticas, lengua, no es lo mismo. Y eso, bueno, lo sé yo que soy docente de informática. Tal cual, por eso fíjate en esta diapositiva, que acá hablan de que hay dos componentes en la enseñanza de la programación y la robótica, que son el componente pedagógico y el componente de contenidos. No dicen, con la misma didáctica de antes, hablemos del contenido, hablan de los dos pedagógicos. Y con respecto a lo pedagógico, se diseña una didáctica nueva en ese momento, que es el aprendizaje por indagación. Yo le dije que era también aprendizaje por demanda, porque también tiene esa concepción. ¿A qué se refiere con aprendizaje por indagación? Se planteó acá, acá se diseña esta estrategia pedagógica. Por eso le digo que es importante la fuerza que le han puesto a esto. Primero, plantear problemas que no sepan resolver y presenten un desafío. El docente primero tiene que presentar una situación problemática. Los alumnos, el docente es el primero que plantea ahí el problema, digamos. Los alumnos van a ir resolviendo ese problema con un sistema de descubrimiento o de descubrimiento científico, ¿sí? Aplicando el método científico para ellos mismos descubrir la resolución del problema. Nunca se lo dan al problema. Después, fíjate, el alumno que se enfrenta al problema con las herramientas que cuenta. O sea, con lo que ya sabe el alumno, tiene que tratar de resolver el problema. Hay que identificar el problema con los alumnos y qué haría falta para poder resolverlo. Y ahí los alumnos, y cuáles serían las soluciones. Ahí los alumnos descubren que con las herramientas que ellos ya cuentan, no pueden resolver el problema. Entonces buscan una solución, repasando conceptos de la práctica, pero básicamente es ahí, y por eso yo le llamo aprendizaje por demanda, es que cuando el alumno descubre que con los conceptos que él ya conoce no le alcanza para resolver el problema, ahí se da cuenta o toma conciencia de que hace falta conocer un concepto nuevo. Entonces ahí es cuando lo demanda. Por eso le digo aprendizaje por demanda. Ahí es donde te pregunta cuál es el concepto que no tengo para poder resolver este problema. Y ahí el profesor, el docente, recién ahí, cuando el alumno le demanda el conocimiento, ahí se lo explica el concepto. Y eso es mucho más significativo para el alumno. ¿De acuerdo? A ver, esperen que me parece que hay alguien que está, voy a dejar de compartir, que está queriendo entrar, ¿puede ser? ¿O no? Bueno. Yo levanté la mano, Gustavo. Sí, Rolando, decime. Aporte. Yo creo que el problema, creo yo, está en el lado del docente, cuando no tenemos nosotros la práctica de enfrentarnos con los problemas, cuando nosotros no hemos vivido esta realidad
que se vive, por ejemplo, en el mundo del trabajo, en el mundo técnico. Entonces, tener problemas, o sea, enfocarnos nosotros en el problema, resolverlo, no lo tenemos como práctica en nuestra vida de docentes. Entonces, muy difícilmente podamos entender la receta que tenemos que darle a los alumnos, digamos así. Por eso, en mi concepción como docente técnico, creo que si un docente en la parte técnica no está empapado con el mundo de esta parte técnica que yo enseño, informática, robótica, lo que sea, quiero decir que no tengo un camino transitado. Por más que yo quiera ser mago con la didáctica o con la pedagogía, por más que me lea 100 libros, como yo no entiendo el mundo del trabajo, va a ser muy difícil entender, es mi pensamiento, ¿no? O sea, creo que tengo colegas, yo trabajo en escuelas técnicas y tengo colegas que a la escuela técnica la toman como si fuese un bachiller. Y la asentamos a la escuela técnica donde se hace, la asentamos para que el chico, en vez de hacer, lea, estudie de memoria, o sea, y se mantenga allí, digamos así. Es muy difícil, creo yo. Yo tuve algunas reuniones con gente del INET y yo le planteaba esta situación, porque qué difícil es entender para mí, ¿no?, la didáctica desde la teoría cuando nos falta la práctica. Así que creo que está bueno. Estoy de acuerdo, Rolando. Solo te diría, me gustaría decirte lo siguiente, que lo que vos planteás, casualmente, pero no, a ver, no sé cómo decirlo, no soy políticamente correcto. Lo que vos planteas como, y lo achacas a la teoría de la didáctica, en realidad, para mí es al revés. O sea, te doy mi opinión, ¿no? Es totalmente al revés. Vos planteas como que la didáctica es la parte teórica, leer libros. Y yo te estoy diciendo que es todo lo contrario. Todas las prácticas, si vos querés copiar práctica y receta, es re difícil. ¿Pero por qué? Porque no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es entender, es el aprendizaje significativo. Vos lo que me estás planteando con el ejemplo del trabajo es que si vos tenés la experiencia laboral, resulta significativo lo que estás aprendiendo y resulta muy fácil armar prácticas significativas para el alumno. Así como te sentís vos, se sienten los alumnos cuando uno les hace hacer actividades que no tienen un significado para él, que no es un proyecto propio o que no sabe para qué está aprendiendo eso. Es lo mismo, o sea que estamos en buen camino en ese sentido. No haría una crítica en eso. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Y estas didácticas que yo menciono, que no son ideas mías ni mucho menos, por ejemplo, ahora vamos a hablar de esta didáctica de aprendizaje por indagación y aprendizaje por demanda, viene a resolver eso, casualmente, es la evolución de las otras didácticas y viene a resolver eso. Pero no son teorías, esto no es libro. Esto acá te explico por cómo funciona, y ahora vamos a un ejemplo de cómo funciona. Lo que hizo la iniciativa Programar es hacer un curso, hizo varios cursos, ¿no? Inclusive hizo un posgrado ahora. Pero en el principio, lo primero que hizo fue un taller para docentes que se llamó La Programación y su Didáctica. Fíjate cómo se llamaba el taller, ¿eh? No era un taller de programación que aplicaba en una didáctica particular. El taller se llamaba La Programación y su Didáctica. Y el principal objetivo de ese taller era enseñar esta didáctica, pero con la práctica para los docentes. Entonces, a nadie les dio un libro que les diga, estudiense de memoria, ¿qué características tiene esta didáctica? No, les hicieron vivir en ese taller la didáctica. O sea, les hicieron hacer los juegos que hacían con los chicos y demás, y sobre Scratch, que Scratch, quiero hilvanarlo con esto, para relacionarlo, porque lo que dice Rolando es muy real, es muy concreto, y le agradezco tanto que lo exprese tan claro, porque es eso lo que estamos hablando ahora. Lo único que difiero en Rolando es que, tal vez sea, para mí es como una concepción propia, que hablar de didáctica o hablar de estrategias es hablar de lectura, de un libro, y no, eso tiene que ver con las prácticas para mí. Pero ahora lo vemos. Es importante entender los fundamentos para las prácticas cambiarlas, que se adecuen al fundamento.
El fundamento a mí me sirve como una guía para saber si con la práctica que yo estoy haciendo me alejo o estoy en esa línea. Porque es muy fácil alejarse con una práctica equivocada por un pequeño error en el concepto. Apenas tengo un pequeño error en el concepto, hago una práctica que logra el objetivo opuesto al que yo quería. Entonces es muy importante tener claro el fundamento para no desviarme yo y no cometer muchos errores en la práctica. A eso voy, por eso es tan importante este fundamento. Michel Resnick, él tiene un libro y tiene una teoría que es que todos deberíamos estar en el jardín de infantes a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que él propone. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la práctica laboral. ¿En qué sentido? Bueno, ya, no tenemos tiempo porque, ¿saben lo que a mí no me gusta? Yo no me considero un teórico ni alguien que sabe hablar bien, por lo tanto, porque lo mío está basado netamente en la práctica. Y yo desde la práctica empecé a encontrar y a conocer los fundamentos, pero yo desde la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría pasarles un video para que lo explique él, el propio Resnick, esto que le quiero explicar yo ahora. Igual se lo voy a colgar ahora en el WhatsApp, porque dura 15 minutos, es una charla TED, y no da para que estemos 15 minutos viendo un video, porque se los puedo dejar a ustedes. Me gustaría que lo vieran acá para que asegurarme que todos lo vieran, pero si tengo el compromiso de ustedes, esta parte que estoy diciendo ahora, la explica muy bien Michel Resnick en una charla TED, que se lo voy a colgar ahora en el WhatsApp. Y él lo que explica es que en un jardín de infantes, los chicos de 4 años, lo que hacen es, experimentan, juegan a construir cosas con bloques, con cosas físicas, se les cae, ahí aprenden a ser creativos, piden ayuda a su compañero, aceptan la ayuda de su compañero, trabajan en comunidad, aprenden cosas nuevas y se divierten en forma lúdica. El mundo nuevo, el mundo que viene, que es tan cambiante como lo que está pasando el año pasado y este año. El año pasado vino algo que se llamó COVID-19. Nunca había venido eso. Es nuevo. Este año vienen cepas nuevas. Nunca tuvimos la cepa de Inglaterra ni la de Brasil. Y ahora tenemos cepas nuevas. Y ahora vamos a empezar a escuchar a todos los científicos diciendo distintas teorías, si es más contagioso, si es menos contagioso, qué pasa con la vacuna. Empiezan preguntas nuevas, no son las mismas preguntas del año pasado. Empiezan preguntas nuevas. La vacuna que ya me puse, la Sputnik, ¿me sirve para la nueva cepa? ¿Cuánto me sirve? ¿Un porcentaje? Hay algunos científicos que hablan de que sirve un poco, otros dicen que sirve igual, otros dicen que no sirve nada, que es más contagioso, que la protección es un porcentaje más chica, cualquiera. Algunos dicen que la segunda dosis sirve, otra que no sirve nada, la otra... O sea, estamos con problemáticas nuevas. El mundo es muy cambiante, no podemos enseñar nada a los chicos que les sirva para el mundo que a ellos les va a tocar, porque lo que sí se tienen que preparar para estar atentos a ese mundo. ¿Y cuál es la habilidad que deberían tener? Esta, aprender en comunidad, aprender con práctica, todo lo mismo que aprenden cuando tienen 4 o 5 años en el jardín. Por eso, Resnick, recuerden que no lo estoy fundamentando bien, ¿no? Estoy diciendo, estoy dando un indicio hacia dónde va, para que ustedes lo escuchen a él, y él sí lo fundamenta, porque él es el creador de esta teoría. Entonces, él justifica por qué, no entiende por qué cuando somos grandes dejamos de actuar como cuando estamos en el jardín de infantes. Esa debería ser nuestra forma de actuar durante toda la vida, para resolver los nuevos problemas que se nos van a enfrentar, laborales o de todo tipo. ¿Sí? Entonces, eso no es una teoría, es un concepto, pero es totalmente práctico, porque es lo que dice, aplicando este concepto tenés que aplicarlo en tu práctica durante toda tu vida. A eso voy, a eso es la diferencia que yo hablo de concepto, si es teoría o es práctica. Acá vamos a hablar de práctica. Para la docente que me decía que en el curso que ella vio, que no sé quién lo dio ni nada, ni cómo estaba ella percibió que no se habló mucho de pedagogía ni didáctica, sino que se habló del contenido duro de la programación. Y acá el slide que plantea la iniciativa Programar habla más de la didáctica y explica exactamente cómo debe ser la didáctica. Después, cómo la llevamos a la práctica, bueno, eso puede cambiar. Y lo que yo les propongo ahora es hacer un poco de estos ejercicios. ¿Sí?
Entonces, me encuentro con algunos docentes que ya lo han hecho entonces, ¿cierto? Aparte de ese docente que me dijo, para que puedan hacer una pequeña vivencia de las prácticas. Igual les voy a poner también, es más, les voy a poner en el WhatsApp un informe de un análisis de cómo llevar adelante este taller de la programación y didáctica y explicando punto por punto. ¿Sí? Miren, a ver, lo tengo a mano, les voy a mostrar algo y después se los voy a dar a ustedes, se los voy a colgar. Si me permiten, quiero ver si encuentro una partecita más, más que sea significativo para lo que estamos hablando. Legibilidad, dame un segundo. Didáctica propuesta, acá está, didáctica propuesta. Una idea fundamental de la enfoque. Bueno, el aprendizaje por indagación. Dice, es una metodología de enseñanza, aprendizaje, a través de la cual los estudiantes deben encontrar soluciones a un problema a partir de un proceso de investigación. Esto es práctica, tienen que hacer un proceso de investigación. Usualmente poniendo énfasis en el trabajo cooperativo y en la extracción de ideas a través de la reflexión sobre las actividades realizadas para construir la solución. El enfoque por indagación facilita la participación activa de los estudiantes en la adquisición de conocimiento y ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. La versión propuesta por el cuaderno, acá habla del cuaderno de programar, se conoce como indagación estructurada, en cuanto a que el docente provee la pregunta inicial y delinea el procedimiento general de solución, siendo responsabilidad de los estudiantes encontrar la solución y formular explicaciones basadas en su trabajo. Esto es lo difícil de hacer para el docente. El docente solamente debe presentar la indagación inicial, ¿sí? Y es el alumno el responsable de encontrar la solución y formular una explicación a esa solución que encontró basado en su trabajo. Esto es totalmente práctico. Y eso, si el alumno aprende a hacer eso le va a servir para toda la vida, incluido para las actividades del trabajo. Eso es lo que te piden en los trabajos, que vos que tengas esa habilidad, esa capacidad de que con reflexión y análisis encuentre soluciones. Justamente, dice, poner el foco en el aprendizaje por indagación. Todos los conceptos presentados deben ser motivados mediante un ejercicio que precisa el nuevo concepto y luego de los estudiantes intentarán solucionarlo con los elementos que disponen hasta ese momento. Se vos le presentás un problema al alumno y el alumno debe intentar solucionarlo con lo que él sabe en ese momento. Y a través de la reflexión se propone el nuevo concepto y se le permite volver a intentarlo. O sea que una vez que el alumno descubrió que con lo que él ya sabe no puede resolver el problema, se reflexiona sobre ese hecho y ahí es cuando el alumno demanda el nuevo concepto y ahí se propone para que él lo intente ahora con este concepto nuevo. Esta técnica, si se utiliza correctamente, permite al estudiante adquirir el concepto con mayor firmeza, pues experimentó cómo solucionar el problema sin ese concepto y por lo tanto ahí le resulta necesario el concepto nuevo. O sea, al haber experimentado que sin el concepto nuevo no pudo resolver el problema, genera esa demanda de conocimiento, esa necesidad de tener el concepto, entonces hace que ese conocimiento pase a ser significativo. Él quiere resolver el problema, no lo puede resolver con lo que sabe, y necesita de este nuevo concepto. Las experiencias realizadas muestran que los estudiantes valoran muchísimo el concepto una vez presentado y entienden claramente cómo y por qué deben utilizarlo. Entonces, bueno, no quiero leer más porque todo esto se lo puedo dejar a ustedes, son 70 hojas explicando la didáctica y cómo se implementó el taller. ¿Sí? Ahí la persona que me había dicho que había sentido como que no le aportó nada de didáctica, le pido que lo lea atentamente y ahí podrá sacar sus conclusiones. Pero bueno, todo esto yo destaco mucho, porque todo esto se trabajó mucho con pedagogos, científicos, en el 2013, 2014, 2015, cuando todo estaba iniciando, y ahora ya tenemos la evolución. A ver, déjenme ver un poquito. Les voy a poner el video, ese de Reini.
en el WhatsApp, y ni bien cortemos nosotros, lo ven. ¿Les parece? ¿Quieren que hagamos unos ejercicios? Había prometido práctica y me estoy enroscando con la parte que no es teórica, pero sí con la parte conceptual. Yo entiendo que esto es conceptual, pero no teórico, porque la forma de aplicarlo es con experiencia, experimentando. Los chicos tienen que experimentar, frustrarse. Vieron que muchos docentes yo escucho y dicen, oh, pero los chicos se frustran. Bueno, esa es una pedagogía. Intentan, no lo logran, piden algo más para lograrlo, no bajan los brazos. Eso es lo que hay que enseñar también. No bajan los brazos, no, lo intenté, no puedo, listo, me voy. Bueno, ahí hay algo que no le estamos enseñando, que es cuando, para resolver un problema, si con lo que vos ya sabes no lo puedes resolver, tenés que buscar un nuevo conocimiento que te permita resolverlo. Tenés que buscar, indagar, preguntar, investigar. Esa es la actitud. Y cuando hablamos de robótica, esto pasa todo el tiempo. En el proyecto de él, en el proyecto que le planteamos nosotros, todo el tiempo pasa esto. Por eso es tan necesario que nosotros estemos concentrados en este aspecto. Ahí estás hablando de algo muy importante que es el error, ¿no? El error como medio de aprendizaje. Y eso en la educación es un tema para hablar. Podemos hablar largo y tendido sobre el error y sus consecuencias y su enseñanza, más que nada, ¿no? Que forma parte del aprendizaje el error, no que está mal y lo dejo, lo descarto, ¿no? Que me ayuda. Lo contrario. Claro. Mira, a ver, como yo voy a dar un ejemplo muy, muy malo, pero me pasó, yo lo aplico en las cosas que me pasan a mí, ¿no es cierto? Yo por ahí, por eso te dije, Viviana, lo de la impresora 3D, para armar impresora 3D con elementos caseros. Yo no haría nunca eso. Te explico por qué. Porque requiere de muchos conocimientos y realmente estamos en un nivel que le va a requerir muchos momentos de frustración al alumno y va a ser difícil sostener eso mucho. Yo iría a cosas más básicas y lo comparo, pero con cada detalle de la programación y la robótica tenés para laburar un montón. Hay un montón de enseñanzas que los chicos van a hacer con eso. Me acuerdo, en algún momento iba al gimnasio y si algo no me gusta es levantar peso. Es un laburo que no me gusta hacer. Levantar mucho peso no me gusta. Pero sí me gusta estar tonificado. Entonces, ¿qué hacía yo? Estudiaba y aislaba los músculos. Por ejemplo, cuando hacían brazos, esto no sé si a todos les va a servir este ejemplo, espero que sí. Voy a tratar de decirlo lo más claro posible. Cuando hacía bíceps, levantaba como, qué sé yo, 20 kilos. Pero después dije, voy a hacer con un agarre distinto para que el bíceps son dos músculos, un bíceps externo y un bíceps interno. Voy a tratar de trabajar el bíceps interno. Y cuando hacía otro agarre en la barra y trabajaba solamente la parte interna del bíceps, solamente podía levantar 3 kilos, no 20. Entonces, así fui con cada uno de los músculos del cuerpo, fui dividiendo para usar la menor cantidad de peso posible. Y descubrí que podía, me mataba, o sea, cuando usaba un grupo muscular, levantaba, qué sé yo, 50, 60 kilos, y cuando aislaba ese músculo, a lo mejor con 2 kilos me alcanzaba para trabajarlo y no daba más, o sea, no podía hacer más repeticiones de las que hacía, de las que tenía que hacer 8 repeticiones, y bueno, aislaba, y a lo mejor con 3 o 4 kilos no podía pasar de 6, 7 repeticiones. Y entonces, ¿cómo lo comparo esto con la enseñanza de robótica? Que muchas veces trabajamos conceptos grandes de robótica y los chicos se pierden en esa inmensidad y se terminan frustrando porque son muchos conceptos al mismo tiempo que estamos trabajando. Yo aíslo y llego a un movimiento mínimo que tienen que entender un concepto para hacer ese movimiento mínimo. El piso bajo, le digo yo. Y para llegar al techo alto, de armar una impresora 3D, con motores reciclados, con vigas cortadas con sierra, con barras roscadas sacadas de la ferretería, es un techo alto eso, o sea, tenemos que ir tan bajo para llegar allá, me van a pasar como 5 o 6 años para que aprendan eso.
O si no, lo que estoy haciendo es trabajar grupos musculares de conocimiento. Que a lo mejor en esos grupos musculares lo trabajan mal. Cuando hacía brazo y me cansaba, hacía sin darme cuenta un pequeño movimiento de cadera y hacía como un envión inicial y después me creía que levantaba 60 kilos y en realidad era un verso, porque si me ponía, me agarraba en la cadera y no me dejaba hacer ese movimiento de envión, no podía, tenía que empezar a bajar kilos y no podía hacer ningún movimiento. Era como un autoengaño. ¿Me explico con este ejemplo? En programación y en robótica pasa eso. Muchas veces no estamos entendiendo todos los conceptos que estamos poniendo en práctica y estamos trabajando como grupos de conceptos y con uno mejor resolvemos el problema, pero a lo mejor si lo entendiéramos a todos, si aisláramos más el problema, descubriríamos que hay un concepto que resuelve ese problema y que no hace falta aplicar el otro concepto. ¿Me explico? Aíslo el problema y busco una resolución específica para ese problema. Si puedo lograr esto, tengo mucho para trabajar con el alumno, con cosas más básicas, y después de haber entendido todos esos conceptos, ahí puedo pasar a un nivel de trabajar otro concepto más grande. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hablar con el concepto qué sé yo, en programación sería las primitivas. Ayer tuve una clase con chicos de 9 años en un club de ciencia que tengo en una localidad vecina y les explicaba el concepto de primitiva, ¿no? La primitiva es la orden que el robot sabe hacer. El robot sabe mover el motor de la derecha. Sabe hacer, yo le digo, mover el motor de la derecha y lo sabe hacer el robot. Ahora, le digo, girar a la izquierda y no sabe hacer eso. Porque discutíamos con los chicos si el robot era inteligente o no, ¿no? Ellos me decían que sí, no, los robots son inteligentes. Dicen, no, es lo más tonto que hay, el robot no puede pensar nada, porque el robot solo sabe girar un motor. Pero si yo le pido que gire el robot, no el motor, que gire el robot para un lado, no lo sabe hacer. Tiene que venir un programador humano, que sí es inteligente, para hacer una combinación, decirle, bueno, gira el motor de la derecha mientras el otro déjalo quieto, para que ahí gire el robot. Tengo que hacer una combinación de cosas técnicas. ¿De acuerdo? Y ese concepto simple, básico, llano, lo puedo laburar un montón con los chicos. Y puedo enseñar un montón de cosas con eso. O sea, piso bajo. Me bajo, aíslo el concepto. Cuando me aseguro que entendieron ese concepto, voy al próximo. Y para trabajar grupos de conceptos, tengo que haber trabajado ya todo esto para que sea fácil. Si no, es muy fácil que se equivoquen o que se frustren o que no encuentren la solución y que bajen los brazos. Cuando el alumno baja los brazos y dice, no quiero saber más nada, no lo logro, es muy difícil para mí. Todo eso, ustedes lo han escuchado, ¿o no? ¿Han escuchado esto? Se niegan un poco y esto no, para mí no, a mí no me gusta, lo mío es otra cosa. Ahí está bajando los brazos, está renunciando, porque está tratando de poner en juego muchos conceptos al mismo tiempo y no va a poder entender todos estos conceptos en el mismo momento. Tenemos que hacer un aprendizaje gradual. Ese es nuestro trabajo. Si nosotros... Pero, antes de todo eso empezamos con pensamiento computacional, o sea... son sinónimos, o sea, el pensamiento, la programación en sí es parte del pensamiento, es parte de la ciencia de la computación. O sea, empezamos con un juego, como dijiste alguna vez, cómo me lavo los dientes, qué sé yo, y después pasamos a la programación. Exactamente, Viviana, lo que quiero significar es que muchas veces las prácticas no nos resultan porque no estamos basados nosotros en el concepto que fundamenta esa práctica. Como por ejemplo esto. Si nosotros nos basamos así, las prácticas las podemos diseñar nosotros adaptándonos a los alumnos que nosotros tenemos, no a un NAC que nos bajó de algún ministerio, o que estamos copiando de España, porque hablan el mismo idioma que nosotros. Si hay que copiar de alguien, chicos, copiémosle a los de China o a los de... o a los de, ¿cómo que le dije? A Estonia, copiémosle a Estonia, porque ellos son los que pueden mostrar un resultado. ¿De acuerdo? Ahora, claro, no hablamos el mismo idioma de Estonia, entonces le copiamos los españoles. Pero más que copiar,
nosotros, teniendo los fundamentos, podemos diseñar nuestras propias prácticas adaptadas al grupo de alumnos que nosotros tenemos, pero ni siquiera el grupo, porque con cada alumno, ¿se acuerdan cuando les dije que había que dividir en roles? Y uno tiene que, ¿qué tenemos que observar nosotros? Esa, la relación, cómo se estaba sintiendo. Y ahí vamos a poder enfocarnos en cada alumno y ver si tenemos que bajar un poquito el nivel de concepto que tiene que aprender antes de trabajar ese otro concepto que está trabajando, que para poder entender eso tiene que pasar primero por el otro. Si eso se lo salteó, pues los chicos hacen eso. Este ejemplo lo di cuando, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejemplo de la hora del código? Que bueno, ¿qué hacen los chicos? Los chicos no ven el video de la explicación, se saltan ese concepto y quieren seguir resolviendo problemas, y llega un momento que por no entender el concepto anterior, no lo pueden resolver más, y se quedan ahí. Y como se clavan ahí y no lo pueden resolver el ejercicio, lo saltan y van al próximo, que es más difícil. Y si no supiste el anterior, tampoco, si no tenés un concepto nuevo, tampoco vas a poder resolver eso. Llega un momento, después de pasar 4 o 5 niveles sin entender nada, llega un momento que dice, no entiendo nada, no lo sé, esto no es para mí, no me gusta la programación, abandono. Bueno, el problema es nuestro, que no lo paramos a tiempo para ir incorporándole el concepto correcto en el momento correcto, digamos. ¿Sí? Disculpen ahí los saludos de los perritos. Bueno, chicos, me están haciendo hablar. No sé si alguien más quiere aportar. Bueno, si les parece interesante, lo seguimos hablando. Me callo para que se callen. Hablo yo y habla el perro. Bueno, me lo hacen a propósito, Pero bueno, si quieren, hablamos un poquito. Si les sirve a ustedes, hablamos un poquito más, y si no, vamos a algún ejemplo, algún ejercicio. ¿Alguien quiere aportar algo más? A mí me encanta que aporten ustedes más que hablar yo. Ya saben que a mí mucho no me gusta hablar. A ver, admito ahí Yamila, que está entrando ahora. Yo por ahí quería agregar algo así como un aporte por ahí para Viviana. Pensando en esto de hacer la impresora y qué sé yo, por ahí lo que se me ocurre como una alternativa, porque siento que es válida, pero por ahí para el nivel primario es como un poco complejo, muy complejo para llevar adelante. Pero, por ejemplo, se me ocurre, no sé, yo siento que las escuelas por ahí tenemos que trabajar más en contacto y establecer como puntos de encuentro en el que nos podamos ayudar y colaborar, porque eso se trata, digamos, lo que estamos haciendo, digamos, compartir conocimiento, colaborar y producir cosas. Entonces se me ocurre, no sé, con alguna escuela técnica por ahí hacer algún contacto, si conoces algún profe, entonces por ahí, no sé, quizás la primaria o tu grupo se encarga de por ahí de recolectar los materiales y también son parte de, y tenés, no sé, un sexto año, un quinto año, y puede ser un buen proyecto, y también puede ser una forma de que los estudiantes de ese colegio técnico puedan aportar algo a su comunidad, a una escuela del barrio. Entonces se me ocurren como alternativas ahí por ahí que me parece que están interesantes como para poder, bueno, tiene que ver con la escuela, con los docentes, pero bueno, como para ir viendo otras posibilidades, se me ocurría eso cuando te escuchaba. Sí, Mirá, muchas Rosina. gracias. Perdón, Viviana, ¿querés responderle? Yo trabajo con una fundación para chicos con altas capacidades y superdotados, entonces tengo que presentar proyectos, y uno de los proyectos pues me dijiste que es difícil y todo, digo, qué bueno, yo decía, qué bien, al revés, entonces, a ver, eso podría ser, ¿no? Estaría bueno. Bueno, Yo no sé si te sirve, Viviana. claro, En mi Roland. caso, yo tengo quinto y sexto año en escuelas técnicas. Y yo también yo encaré el anteaño pasado ya el proyecto de armar impresoras 3D, pero me parece que quizás antes de eso te podrías animar a hacer un CNC, que es más barato, porque de verdad, por más que parezca, y está súper interesante, pero vos haces el CNC y ahí estás a un paso de hacer la impresora. Pero antes quizás, porque lo mismo con el CNC, también es un proyecto medio caro, estoy hablando más o menos de 5.000 pesos en costo, por CNC, con material reciclado. Podrías hacer algunos bracitos robot con servomotores, por ejemplo, y empezar a trabajar allí con motores paso a paso, también Sí. con bracitos robóticos. Yo esos por ejemplo, proyectos estaba pensando a eso y terminar
presentando el proyecto de la impresora 3D, que estoy en la búsqueda. Son dos proyectos que presento a la fundación, que la fundación, bueno, da cursos y demás a docentes, es internacional. Hay una ley de chicos de altas capacidades que salió hace 2 años, y bueno, todo eso es a futuro, digamos, así que todo me viene bien. Muchas gracias por lo que me dicen. Te sirve, tengo información muy actualizada de las herramientas hardware y software para trabajar con esas herramientas. ¿Sí? Quedo a tu disposición. Bárbaro, después charlamos entonces, ¿sí? Gracias. Bien, y eso viene a ponerle la frutillita a lo que decía Rosina. Rosina dice, buscate una comunidad. Bueno, nosotros ya estamos conformando una comunidad de docentes de distintos lugares del país, con distintas experiencias, con distintas orientaciones. Y nosotros, esta es una comunidad que hay que conservarla, y obviamente todos han colaborado con todo, así que estamos esta comunidad tiene mucho para aprender. Y sí, también Viviana, si querés, hay muchos proyectos que hemos encarado de ese tipo, y que podemos sugerirte para ese proyecto, para esa presentación que tenés que hacer. Igual de ya te digo, andate a Proyecto Red Rap, ahí tenés para lograr un nuevo. El proyecto de CNC de Rodando es muy interesante también, es cierto. También están los proyectos, viste, los CNC que se hacen con las lectoras de CD o DVD, que también están buenos, que se usan un lapicito, una lapicera. Todos están muy buenos todos esos proyectos. Hay miles de cosas para hacer. Vamos entonces, a ver, ¿quiénes pudieron descargar las actividades? Sí, bien. Quiero ver más o menos, si la gran mayoría lo hizo, ¿sí? Podemos intentarlo. Y si no lo muestro yo, explicando un poquito cómo eran las prácticas, ¿sí? A ver, vamos a ir yendo. Voy a cerrar voy a explicar muchas cosas. Les voy a pasar, miren, yo quiero que el tiempo rinda, entonces, y me gusta que dialoguemos, así como hablamos. El tema, por ahí siento como que si dialogamos mucho, me quedo con muchas cosas que tenía planeado darles, que como que no les doy. Entonces, igual, ustedes, yo estoy seguro que si les paso por WhatsApp información, es lo mismo que se las diga yo, a que ustedes la vean en un video, que la digan, se la van a entender igual. Entonces, prefiero, si invertimos un poquito de tiempo en dialogar nosotros, por ahí surgen cosas más espontáneas y más lindas, y les paso todo el material, se los paso ahí para complementar lo que teníamos nosotros. ¿Les parece como idea? Tanto lo que tenía planeado para hoy como me excedo. Sí, de esa forma extiendo, digamos, la capacidad de comunicar información que de ustedes les servirá para construir sus propios conocimientos. Es muy importante que tengamos claros los conceptos, ¿sí? Porque eso nos marca el rumbo. Bueno, a ver, voy a ir, permítame que preparo primero acá el escenario. Voy a ir a las actividades de Scratch. ¿Cómo hago? Bueno, no. Vamos a abrir Livebox primero. Livebox, no sé si todos lo conocen. A ver, díganme, habiliten los micrófonos y díganme quién conoce el Livebox y quién lo ha usado. Yo Yo lo he usado. Yo también lo usé. también lo usé. Bueno, entonces vamos a hacer Yo no esto. lo usé, lo estuve investigando, pero los recursos de mi equipo no dan. Bueno, ¿lo ven ahí? ¿Se ve? Sí, sí. Se ve, perfecto. Bueno, básicamente, nosotros arrancábamos con esto, pero no para enseñar programación. Esto no es un software de programación. Esto es más bien, o sea, cuando quieren enseñar programación, no enseñen Livebox. Esto es un juego mental. ¿De acuerdo? No hay muchos conceptos acá. Pero sí sirve esperen. No sé si puedo apagar la música. ¿Alguien vio si puedo apagar la música? Ahí en La parte superior. icono. Sí, está el icono gris. Más abajo. Fuera del menú. Arriba a la izquierda. Perfecto, gracias. Bueno,
Sí sirvió, por ejemplo, ayer con los chicos me pasó, que los chicos acá les rompió un poco el paradigma. Se encontraron con el primer problema y no lo pudieron resolver. Y acá no hay ningún concepto de programación que podamos enseñar mucho, ¿sí? Pero sí cuando vayamos a los conceptos de programación, esto es como una primera posibilidad. Acá tenemos, en estas primeras 12 cuadraditos, tenemos la raíz del programa. Acá se arma el programa, poniendo, por ejemplo, a esto. Miren, les muestro, a los que no lo vieron antes, les muestro así. Yo pongo, en este bloquecito, pongo una orden de que avance, otra orden de que avance, y una vez que llegó al cuadradito azul, le pido que prenda la lamparita. Pongo Go, y lo prende, ¿sí? Y pasamos al próximo nivel. Llega un momento, lo voy a aclarar así, no sé cómo puedo pasar sin jugarlo, no puedo pasar sin jugarlo, y jugarlo me va a llevar mucho tiempo. No Llega sé. un momento que no me alcanzan estos bloqueacitos y los chicos ahí empiezan a preguntarse cómo hacen. Y acá tienen estas funciones, ¿sí? Que son como una especie de procedimiento donde uno arma acá una estrategia y después poniendo acá F1, por ejemplo, se ejecuta toda la secuencia de bloquecitos que yo haya puesto acá, ¿sí? Por ejemplo, a ver, muestro un solo ejemplo. Hago que vaya para adelante, que gire, que vaya para adelante. Bueno, si todo esto lo pongo acá, lo que se ejecuta es esto, el F1. Entonces pongo Go y ahí ejecuto F1. Entonces con un solo bloquecito que ocupe, en realidad ocupe 3. Los chicos lo terminan relacionando con ahorro de bloques, pero no es ese el concepto. El concepto es que acá hago un procedimiento y con esto llamo al procedimiento y me sirve la estrategia. Por eso es que me sirve para general, usarlo. Sí, Gustavo, sí. en mi caso, por ejemplo, yo cuando las veces que lo hemos trabajado con los chicos a eso, lo que yo les digo, como para que más o menos tengan una noción, es que en las funciones, usando las funciones, lo que hacemos es enseñarle al robot a hacer algo. Sí, muy bien. Entonces, es enseñarle a hacer qué, que gire, que avance, que. Entonces, le digo, una vez que le enseñamos a hacer algo, usamos eso que le enseñamos. Está muy bien. Nos concentramos en que el alumno se le terminan los bloquecitos y no sabe qué hacer. Y ahí hay que dejarlo. Ese es el desafío del docente. Lo deja que reniegue, que lo descubra solo. A mí me pasó ayer, por ejemplo, que cuando ya estaban renegando mucho, le digo, bueno, el que quiera que yo le dé una ayudita, me dice, no, me decían, no quieren que los ayude. Entonces, probaron las 1001 y no tuvieron ninguna posibilidad de pasarlo, no pasaron ni una, cuando llegaron al nivel 6. Probaron de todo, pero no, es un paradigma, o sea, les cuesta a los chicos eso. Cuando yo se los expliqué, dijeron, sí. Y lo resolvieron y pasaron al 7. En el 7 tuvieron el mismo problema y no lo entendieron. A esto quiero significar también, que yo se lo haya explicado y que ellos hayan entendido ese ejercicio, es distinto a que lo hayan internalizado lo suficiente como para poder explicarlo en otras circunstancias. Ahí es cuando realmente aprendes. ¿De acuerdo? Cuando vos aprendes un concepto que lo podés aplicar en distintas circunstancias, ahí es como que tenés el conocimiento. Los chicos lo entendieron. Entender no significa aprender. ¿De acuerdo? Lo entendieron, todos dijeron, sí, ahora sí. Lo aplicaron en ese ejercicio y les salió bien. Lo quisieron aplicar en el otro y les salió mal. Porque no se dieron cuenta que podían poner muchos F1. O que podían poner, no se dieron cuenta de esto. Miren, por ejemplo, esperen que voy acá, comparto de vuelta. ¿Estaba compartiendo o no? A ver, esperen. Comparto. Ahora No se habían dado cuenta de que si ponían F1 acá, y después pones F2, acá podés armar un montón de F1, y el F2 se multiplica por muchos. Entonces te ahorras como, en realidad te está ahorrando 16 bloquecitos, o más. Es una proyección geométrica, aritmética. Entonces, no se dieron cuenta de un montón de cosas. Entonces, por cada desafío que tenían, no se daban cuenta.
Entonces ahí es donde yo entiendo que ellos no aprendieron el concepto, sino que lo razonaron esa vez, lo entendieron por ese ejercicio. Y es ahí donde a mí yo me tengo que preocupar en eso. La didáctica mía le tiene que resolver eso, me tiene que permitir a mí lograr que ellos incorporen el conocimiento y que en una circunstancia nueva lo sepan aplicar ellos. No que yo se los explique de vuelta. ¿Se entiende hasta acá? Eso es toda mi preocupación, digamos. Cuando estoy con los chicos trabajando robótica, programación, no me preocupa nada la parte de la robótica, me preocupa eso, qué proceso está haciendo él. Y como estoy con pisos bajos, ¿por qué yo trabajo mucho con piso bajo? Porque la dificultad es la misma, ¿sí? Claro, la dificultad parece más grande cuando si estoy tratando de armar una impresora 3D, parece grande la dificultad. ¿Pero por qué? Porque estoy trabajando con muchos conceptos al mismo tiempo. La mecánica, la electrónica y la programación al mismo tiempo. Ese es un problemón. No lo van a sacar fácil. Ahora, empiezo a, como dije con los músculos, a aislar. Concepto de gimnasio. Empiezo a aislar. Aíslo la electrónica o aíslo la mecánica. Y después de la mecánica tengo una barra lisa y una barra roscada. ¿Y para qué dos barras? ¿Y qué diferencia hay si el diámetro es de 8 milímetros o es de 6 milímetros la barra? Porque en impresoras a chorro de tinta encuentro barras lisas, pero que son finitas. Pero, ¿qué hago? ¿Qué me conviene? Todo eso hay que trabajar. Entonces, de dos barras me concentro en una, porque es muy grande el concepto de analizar dos barras, la lisa, por donde corre el eje del Z, y la otra, que es la que me va a marcar el paso del motor, la roscada. Esos dos conceptos ya son muy grandes para que lo trabajen al mismo tiempo. Entonces, aíslo. Vamos solamente en la barra roscada, y lo tengo que relacionar con los pasos del motor. ¿Y qué pasa si el motor hace un paso y me queda a la mitad de la rosca? Y bueno, y ahí entenderemos la diferencia que hay entre una rosca, para un CNC, una rosca que fue diseñada para que limite el movimiento, y una rosca tipo ACME, que es más lisa, que es para que no importa el paso, sino que quede. Todas esas cosas las vamos a ir elaborando sobre la misma barra, la rosca. Y estamos hablando de mecánica de una de las barras. Y ya tengo varias cosas para analizar. ¿Rosca común o rosca ACME? ¿Y cuál es la diferencia de una y otra? ¿Cuál es el diámetro más conveniente? ¿De 6 milímetros, de 8 milímetros, de 4 milímetros? ¿Por qué una? Todas esas cosas tengo que aislar. Aíslo. Y cuando llego a la mínima expresión, hay un concepto ahí que le va a resolver el problema. Y ese concepto lo tienen que descubrir, lo tienen que investigar. Y tal vez no descubran cuál es el concepto correcto, pero sí van a llegar a descubrir que les falta un concepto. Y es lo mejor que nos puede pasar. Si nosotros logramos eso, estamos enseñando robótica de la mejor manera. ¿Sí? A ellos, después de mucha práctica, enchufaron esto, no anduvo, te van a mirar y te van a decir, me falta un concepto. Te está demandando. Y ahí agarra el pizarrón y le explica el concepto que le falta. Y cómo aplicarlo en ese caso. Y los chicos, después de haber probado muchas cosas que no funcionaron, y descubrir que les faltaba un concepto nuevo, porque con los conceptos viejos no le alcanzaba para resolver el problema, lo aprenden, lo incorporan, porque es un conocimiento por demanda de ellos. ¿Nunca sintieron ustedes? ¿No les pasó? La verdad que en nuestro tema no pasa tanto. Antes yo lo escuchaba más a los docentes, pero de otras materias. Que uno estar explicando cosas y ve las caras y vos te das cuenta que no pidieron que le enseñaras eso. Es como que, bueno, ¿no? Están ahí y te tienen que escuchar, pero no es lo que ellos están queriendo aprender. ¿Les pasó alguna vez? Ponle la mano en el corazón. Una mano en el corazón. A mí me pasó muchas veces. Entonces después que me pasó eso, empiezo a encontrar los conceptos. Entonces, si yo puedo tener una estrategia didáctica
donde primero logro que el alumno me demande a mí el conocimiento o el concepto, y después de eso, yo después se lo doy, el resultado cambia totalmente. Lo aprende, lo incorpora. Me han dicho gracias. Me pasó. Les expliqué algo, y Randy lo dice, yo me identifiqué con el ejemplo, cuando vean el video, se van a acordar de esto, pone el mismo ejemplo que yo puse, en mi vida me pasó eso. A un pibe que le enseñé las variables, después de que renegó, y no sabía con qué herramienta resolver el problema, y digo, mirá, tenés que usar variables. ¿Y qué es eso? Y bueno, le expliqué eso, y dice, muchas gracias. Gracias por enseñarme eso. No es fácil que te agradezcan que le enseñes variables. Pero ¿por qué sí me lo agradeció? Porque le ayudé a resolver el problema de él. Ahora, si yo hubiese querido enseñar la variable yo, es un problema mío. Mi problema, ¿cuál es? Tengo que enseñar variables. Y los chicos no vinieron predispuestos a aprender variables. Pero bueno, hoy tocó eso, chicos, bánquensela, les tengo que enseñar esto y ustedes tienen que aprender esto. Es como que está forzada la situación. Ahí es donde termina, qué plomo, qué esto, qué. Se van, nadie te agradece nada, y después se olvidan. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ellos te lo piden, porque tuvieron un problema y quieren resolver el problema, y descubrieron que con todo lo que ya saben, los conceptos que ya tienen, no les alcanza, necesitan un concepto nuevo. Dice, ¿qué concepto me está faltando acá? Te falta un concepto que es variable. No me digas, sí, bueno, investigalo. Investiga y dice, ¿y cómo lo aplico en este caso? ¿Me lo está pidiendo? Sí. Acá te lo explico. Y no se lo olvidan más. Y te agradecen. Bueno, es un ejemplo. Pero esa es la didáctica de la programación. ¿Sí? Presentamos un problema, nos damos la solución, los alumnos investigan el problema, primero descubren que con los conceptos que ya tienen no alcanza para resolver ese problema. Si yo le doy un problema que con lo que ellos ya tienen les alcanza, está bien, pero eso tal vez sea porque en algún momento han aprendido a resolver problemas así como en general, y yo no estoy sabiendo aislar lo que el problema que puede servirles a ellos para que me pidan o me demanden una solución o un concepto nuevo. Entonces, ahí está el verdadero trabajo del docente. Descubrir aislar ese problema, aislar tanto para decir, bueno, esto se debe aprender con este concepto, esto con este concepto. No hay manera de que aplique este concepto para resolver las dos cosas. Con uno va a resolver una, pero para resolver el otro problema va a requerir un concepto nuevo. Y si no, yo no estoy poniendo bien el problema, o no lo estoy sabiendo mostrar el problema correcto, o no lo estoy sabiendo aislar. ¿De acuerdo? Y es mucho trabajo para el docente, ¿eh? Es mucho trabajo. Pero en la didáctica, ahí, los robots lo van a descubrir los chicos solos, la parte técnica. Y ojo, entiendo, porque yo no trabajo en escuelas técnicas, ¿sí? Y tal vez entiendo que hay otro perfil, eso lo dejo abierto. Yo estoy planteando este punto de vista porque sé que la mayoría de los docentes que están acá no son tan técnicos, no están armando, no están trabajando con alumnos que luego tal vez sigan una carrera técnica, una ingeniería. La verdad que se puede hacer, pero igual tomen esto, y sigamos con las didácticas de las escuelas técnicas, pero también echemos un poquito de esto también, porque muchos de los problemas radican en estos conceptos. Implementar la parte técnica también pasan por todos estos procesos, chicos, ¿eh? El piso bajo, aislar el problema, y es un trabajo previo que hay que hacer a la clase, que muchas veces te lo descubre en la misma práctica, lo vas aprendiendo con la práctica porque lo descubrí de casualidad, estando con los chicos. Yo me siento como más con los chicos, y muchas veces esto, observándolos a ellos, descubro ahí que se hubiesen aislado acá, entonces después yo lo aíslo. Lo mismo hice con el Angry Bird, el primer ejemplo que puse con el Angry Bird, con el proyecto de Codear, ¿sí? De Codeor, la hora del código, porque de tanto ver a los chicos saltearse el desafío 5 o 6, sin leer el tutorial,
y después verlo como en el 7 vuelven a fallar, y con menos posibilidades de usar su intuición para resolverlo, porque en el 5 lo resuelven por pura intuición. Y como es tan gradual el programa, te lo permite. O sea, si vos sos un poco vivo, si usas tu ingenio, lo resolvés. Por eso este programa del Livebot no es un programa de programación, es un programa de ingenio. Y tiene un límite. Hasta el nivel 7, 8, 9 te sirve. Pero los chicos van a resolver los desafíos con ingenio, no con conceptos. A eso voy. ¿De acuerdo? No te sirve para enseñar conceptos de programación. Te sirve para plantear los problemas. Los problemas los van a tener que resolver con conceptos que le vamos a enseñar a nosotros. Van a tener que hacer abstracciones, van a tener que tomar un problema grande y dividirlo en problemas más pequeños, van a tener que aplicar todos esos conceptos, que se los voy a ir enseñando de a poquito, a medida que se les vayan presentando, no todos juntos. Pero yo tengo ejercicios que voy aislando, aíslo. Este proyecto de la programación y su didáctica tiene como, si ustedes ven, tiene un montón de ejercicios. ¿Sí? A ver, miren, les muestro. Cierro este Livebot, les muestro las actividades. Que se los voy a dejar a todos para que lo veamos, porque yo hoy no voy a poder mostrar mucho. Miren, todo esto son ejercicios. Chicos, a ver, les muestro acá, a ver, déjenme mostrarle algo. El marciano en el desierto. Miren. El marciano, ay, perdón, creo que no se me va a abrir en Scratch, se me va a abrir en Nemblock. Este es el Nemblock, es un for de Scratch. Así que bueno, pero le quiero hacer honor a Michelle Reisnick, así que lo voy a abrir con el Scratch, a menos que no lo tenga instalado el Scratch. ¿Qué pasó? Sí, lo tengo instalado. A ver, esperen. Espérenme un segundito, que ya armo otra estrategia acá. Ahí estamos, comparto ahora. Esperen que comparto ahora acá el Scratch. Ahí estoy. Bueno, miren, voy a abrir acá el Scratch, voy a ver si puedo abrir un ejercicio de acá. Escritorio. Desafíos. Ya lo encuentro, actividades de Scratch. Acá estoy. ¿Qué se va? Voy a poner uno cualquiera. El marciano en el desierto. Bueno, están viendo ahí, ¿verdad? Esta es una de las actividades. El marciano en el desierto se llama. El que lo quiera hacer, lo puede hacer. ¿Cómo armo esta clase yo? Todo esto tiene que ver con robótica y con programación. El alumno tiene que descubrir cuál es el problema. Yo acá ni siquiera le doy el problema. Le digo, bueno, ahí está. Este es el problema. A ver, resuelve eso. ¿Y qué hago? Bueno, para descubrir cuál es el problema, yo primero pondría la banderita verde, le digo, como una estrategia. Le enseño una estrategia. Entonces, ahí aparece el problema. ¿Cuál sería el problema? Lo teorizamos un poco. Y el marciano tiene que comer las manzanas. Y dice, bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo harías eso? Y bueno, va comiendo, y los chicos arrancan por intuición, ponen acá, bueno, avanzo y como, a ver. Y entonces le digo, bueno, hay bloques que creamos nosotros, que los chicos, eso se lo digo yo, ¿no? Se llaman más bloques. Van ahí y ahí tienen las primitivas. Las órdenes que el robot, el marciano ya sabe hacer. Entonces leen esto que le estoy explicando a ustedes ahora, a los chicos les lleva 1 o 2 clases explicárselo, porque no le doy nada fácil, ni siquiera esto. Les hago un ejercicio para que descubran el más bloque. Ni siquiera se los digo. ¿Estamos de acuerdo? Les pongo el programa y les digo, bueno, a ver qué pasa ahí. No saben. ¿Y qué hacemos? Y bueno, prueben, toquen. Tocan hasta que alguien toca la banderita verde y me dice, hay manzana. Bueno, entonces, ¿qué será el problema? Y que tienen que comer la manzana. Bueno, ¿cómo hacen? No saben nada, no les enseño ni siquiera el entorno. ¿Por qué? Porque espero que me lo demanden. Tocan un poco y dicen, ¿qué hay que hacer? No entiendo. ¿Me lo piden? Se los enseño. Le digo, miren, hay un entorno que hay un montón de bloquecitos que ustedes van a poder usar, pero hay uno que les preparamos nosotros que se llama más bloques. Y ahí están las órdenes primitivas que el marciano puede hacer. Cuando ven eso, si son pillos, dicen, tengo que comer manzana. Entonces, como ya hicieron otros ejercicios antes con el Livebot y demás, dice, bueno, muevo
muevo para la derecha, dice. Y como una manzana. A ver qué pasa. Y apretan la banderita verde, mueve y come una manzana. Y ahí van armando un código largo para que haga todo ese circuito. ¿De acuerdo? Y ahí está mal resuelto porque no se entiende el código ni nada de eso. Entonces ahí le planteo el problema. Bueno, no se resuelve con eso, o le pongo, viste, con el Angry Bird, que tiene una cantidad máxima de bloquecitos a usar. Entonces también le pongo eso. Le voy aislando el problema, hasta que tengan que aplicar un concepto, que es el que yo les quiero demostrar o enseñarles, para que puedan resolver el problema. Lo voy analizando. En este taller de programación y su didáctica, todo eso está en un manual explicado. Mirá qué interesante, o sea, está muy bueno. Pero aparte, les quiero mostrar algo. Esto, a ver si encuentro. Para hacer esto, alguien hizo todo este programa, chicos. Lo hicieron los profes de la Fundación Sadowski. Tengo la suerte de conocer a varios, todos muy pioles. Bueno, imagínense que ustedes, para preparar esta clase, para enseñar este concepto de cómo resolver un problema y buscar el concepto que estaríamos mostrando acá sería repetición simple o encontrar patrones, tomar un problema grande y resolverlo dividiéndolo en problemas más pequeños. ¿Cómo hacemos eso? Lo obligamos con este ejercicio a que el chico tenga que hacer eso. Y para eso alguien se puso a diseñar este juego, todo este programa. No fuimos nosotros, nos ahorró un montón de tiempo. ¿Les parece útil la estrategia, la herramienta? Está re bueno. Acá hay Está muy bueno. procedimientos. ¿Cómo? Buenísimo. Está muy bueno. Bueno, ahora les muestro esto, miren. Ahora les muestro esto. Espérenme un segundo que chequeo. Quiero chequear algo acá. Espérenme. Esto no es. Aguárdenme un segundito. Ahora les muestro esto. Todo esto, no hicieron un juego. Hicieron todo esto, mirá. Cada uno de estos juegos lo hicieron, lo diseñaron, lo planearon, teniendo en cuenta los intereses de los pibes, que tenga un aspecto lúdico, que sea muy creativo, que sea y que necesite de un concepto de programación para que los chicos lo puedan resolver. Imagínense todo el trabajo que hay acá. Esto no está copiado en ningún lado. A eso quiero volver al principio del 2013, 2015, 2016. Programar, chicos, me saco el sombrero. Plantearon actividades para que nuestros alumnos aprendan programación y robótica con conceptos hechos por ellos. Sé que le han copiado mucho de estas cosas. Esto fue creado primero en Scratch, después tuvo participación ahí, ¿cómo se llama este otro programa? Pilas bloques. Pilas bloques. Sí. Y bueno, y usaron ¿Eso casi tiene los mismos algún ejercicios. nivel de dificultad ascendente o es aleatorio, Totalmente. voy agarrando cualquiera? Totalmente. Está todo pensado en niveles de dificultad. Cuando se creó estos ejercicios, que yo les digo, estuve desde el principio en contacto, al mismo tiempo nació la iniciativa Code.org. Y la verdad, era mucho mejor esto, porque Code.org no había muchos conceptos de programación que no trabajaba. Ahora lo fue incorporando. Por ejemplo, Code.org trabajaba mucho la abstracción, pero no trabajaba conceptos como repetición simple o repetición alternativa. Conceptos de programación. Y programar ya lo estaba trabajando, con jueguitos, muy motivantes como los de Code.org, pero con mucho más completo, digamos. Así que en ese momento yo me inclinaba por darle esto a los chicos. Después Code.org tiene una capa, imagínense, pero yo estoy comparando un monstruo, porque Code.org, lo que hacen Code.org está metido Facebook, Microsoft, Google, o sea, son los monstruos mundiales. ¿Sí? Por eso fueron con tantas actividades, bueno, inundaron las redes con actividades, proyectos, un montón de secuencias didácticas
que obviamente la iniciativa programar no puede hacer eso, y lo que hizo fue dar distintas capacitaciones de la programación y su didáctica, formando docentes para que esos docentes fueran los que armaran las secuencias didácticas usando estos conceptos, que es ahí donde estamos un poquito frenados tal vez. Pero bueno, armar la comunidad. ¿Alguien quiere decir algo? Te escucho. Gustavo, ¿qué pensás de aprender desarmando? Desarmando códigos, desarmando robots, desarmando máquinas. Genial. Para mí Bien. es una de las mejores formas de aprender. Haciendo Porque como la ingeniería inversa. Lo que se llama. claro, una de las cosas que yo Es la utilizo mejor forma. A eso yo le llamo en el taller. también aprendizaje basado en ciencia y aprendizaje en competencia. ¿Se acuerdan que yo la charla anterior les mencioné muchos conceptos de aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en indagación, aprendizaje basado en demanda, aprendizaje basado, un montón de aprendizaje basado? Todo eso son todos muy parecidos, todos están bajo el concepto de construccionismo, pero también todos tienen una mínima diferencia que hace que sea bueno que exista. Porque si no, si el aprendizaje basado en proyectos es igual al aprendizaje basado en ciencia o al aprendizaje basado en el método científico, uno de los dos está de más. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay diferencias. Basado en proyectos es que necesitas un proyecto personal, que generalmente tiene que ver con el triple impacto. Esto nace naturalmente, ¿no? Uno no tiene que forzar. Vos le decías a los alumnos, bueno, eligen un proyecto. Generalmente es un concepto, el proyecto tiene que fabricarse algo para que resuelva un problema, que generalmente es un problema de la comunidad y que los afecta a ellos, y que generalmente es algo de generosidad de ellos, porque no es un problema personal, es un problema de la comunidad, de la gente que los rodea a ellos. O sea, los alumnos realmente son todos muy buenos, o sea, realmente tienen la materia prima que necesitamos para que la comunidad sea de excelencia. En algún momento eso se pierde, pero bueno, yo creo que en la escuela, pero bueno, salgamos de eso, pido disculpas. Lo tienen natural. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar eso. Cuando ellos desarman cosas, desarman una lectora de CD, y aprenden, y ahí lo único que le viene a la cabeza son dudas. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué esto? ¿Para aquello? Y está buenísimo, aprendizaje por indagación. Ahora investigá, aprendizaje por el método científico. Indagá. ¿Y cómo indago? ¿Cómo investigo? Bueno, para investigar, ¿qué tenés que hacer? Planteate una hipótesis y después hacer ensayos, prueba, ensayo, error. Y si ese ensayo que haces no resuelve tu hipótesis, pasan dos cosas: o te estás equivocando y probás de otra forma, o con lo que vos probaste descubriste que la hipótesis estaba mal, elaborá otra hipótesis. Trabajamos el método científico. Y después de eso, me demanda. Descubrí que esto es así, 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 pero no encuentro cuál es el concepto que necesito para poder hacer con esto que quiero hacer. Bueno, necesitas este otro concepto, te lo explico. O sea, podés hacer todos los programas, todos los conceptos, los podés trabajar al mismo tiempo, digamos. Y todo esto, si lo estás trabajando en la preparación de una competencia, es mejor aún, porque tenés tiempo límite, porque tenés comparación, porque tenés que ir elaborando un informe al mismo tiempo. Entonces ahí tomamos el concepto de aprendizaje por competencia, donde tenés que trabajar en equipo, porque lo que estás queriendo aprender es tan grande que con el tiempo que tenés para hacerlo, no te alcanza vos mismo. Entonces tenés que trabajar con un equipo, delegar, trabajar en roles, respetar, porque vos no podés estar en todas. Entonces, si un compañero tiene que investigar sobre un área, cuando él traiga su investigación, no tenés argumento para refutarla. No podés decir, no confío en vos. No, tenés que confiar en tu compañero, porque vos no tenés posibilidad de investigar todo lo que investigó él, y si él ya investigó y te está diciendo esto, bueno, tenés que confiar. Fíjate todas las habilidades que se ponen en juego, que esas son las habilidades que después se requiere en un trabajo. Cuando tenés un problema nuevo, y eso que decís vos de desarmar cosas, es aprendizaje desarmando o armando, es casi lo mismo, porque estás trabajando con un cacharro. Y eso es construccionismo, ya no es constructivismo. Y ahí el alumno elabora su propio conocimiento.
Entonces uno no es más que un ayudante de ellos. Y uno está ahí para orientarlo, que no se terminen desviando para que estén trabajando cosas tan grandes, conceptos tan grandes, que no van a llegar a ningún lado y van a bajar los brazos y se van a rendir. Eso es lo que tiene que estar cuidando el docente, que no les pase eso. Entonces, todo el tiempo tiene que ir, como dije antes, aislando, para que ellos tengan la chance de encontrar la resolución del pequeño, o sea, dividiendo el problema grande en problemas más pequeños, y más pequeños, y más pequeños, y más pequeños, hasta que lleguemos a la mínima unidad de problema que con un concepto lo puedan resolver. Digamos. Bueno, en programación me pasa lo mismo. En programación yo les ofrezco un código y hacen eso, justamente hacen eso que vos decís, empiezan a analizar las pequeñeces del problema, empiezan a modificar y ven los resultados, y entonces entienden para qué sirve ese pedazo de código. Después van con otro pedazo y así van investigando y entendiendo. Perfecto, ensayo-error, prueben cosas. Pero eso tiene un límite, o sea, llega un momento que descubren, con ese ensayo-error, no es que con eso van a llegar al resultado. Eso les va a servir para descubrir que le está faltando algo. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Lo que le está faltando para resolver el problema es lo que tienen que aprender. Ojalá ellos mismos se descubrieran qué es lo que le está faltando, pero eso no pasa. Ahí está el rol del docente. El alumno llega hasta ahí. Me falta algo, hay algo que no entiendo, no puedo resolver. Pero eso muchas veces pasa muy rápido. Entonces también el docente tampoco tiene que apurarse, porque no es una demanda real. El alumno hace pruebas así, no me sale. Profe, no me sale. Me está demandando, le doy el concepto. No, ahí no te está demandando nada. Ahí no descubrió nada. Para que me esté demandando el concepto, él ya tendría que haber investigado para decirme qué le está faltando, por lo menos, o que me tiene que explicar a mí por qué cree que le falta algo. Y si me convence, recién ahí le doy el concepto. Si no, sigo trabajando con aprendizaje por indagación o por preguntas. Le sigo preguntando cosas para ir aislándole el problema, para que él se concentre en lo que se tiene que concentrar. Porque a lo mejor tiene un problema chiquito y tiene un montón de ruido alrededor que le hace ruido. Muchas veces en robótica pasa eso. Los chicos ven el robot. Yo trabajo con chicos que empiezan con robótica por primera vez y lo primero que hacen es esto. No sé si les pasó. Agarran el robot, hacen girar la rueda y se prende la luz. Se prende la luz. Mirá, es básico. Ahí no hay ningún concepto. ¿Estamos de acuerdo? Es curiosidad. Está bien. Hagan eso, que se saquen las ganas. Pero ahí no están aprendiendo nada. No están aprendiendo que el motor gira y que... No, ahí no están aprendiendo nada. Yo después le dejo de saquen las ganas y después entro. ¿Cómo haría para que esa luz se prenda sin mover la rueda? Porque esa luz, ¿qué es? Hay un movimiento de electrones ahí que va de un lado para el otro. Puede ir de un lado para el otro. O sea, aprovecho esa curiosidad para plantearles preguntas que indefectiblemente se van a resolver con algún concepto. No van a tener otra forma de resolverlo. Entonces, está bueno tener pensadas las preguntas que me lleven al concepto. Pero tampoco esto es, yo no soy un científico, chicos, o sea, esto es de la práctica. Acuérdense que esto que yo estoy explicando a ustedes, yo lo aprendí de la práctica, no lo aprendí leyendo libros. Después, busqué los conceptos que respalden y que fundamentan esto, porque ahí me aporta toda la otra parte que yo no estoy aplicando por ignorancia. O sea, yo estoy aplicando ahora, si es por la práctica y la práctica que tengo es incompleta, siempre voy a estar enseñando un concepto en forma incompleta. Entonces, me tengo que adornar. Esto que decís vos, Rolando, mira, de romper los códigos y probar hasta que descubren cuándo funciona y cuándo no. Casualmente, uno de los padres de estos conceptos es Michel Reilly, que es el fundador de Scratch, y que en Scratch tenés esa posibilidad, porque en Scratch vos podés entrar a la galería de Scratch, bajás un juego, un programa, un software, y tiene una pestañita que dice ver adentro. Fíjate vos, ¿por qué hizo eso el diseñador de Scratch? Porque vos haces clic y ves
cómo hizo el código, porque en realidad es un videojuego. El alumno hizo un videojuego y lo publica y vos podés jugar con ese videojuego. Pero tiene una pestañita que dice ver adentro. Y entonces vos haces clic y ves cómo hizo el código para que ese juego funcione. Y vos ahí podés sacar un bloque, poner otro. Si el juego no tenía un conteo de puntos, lo podés agregar, pero no tenés que inventar todo el juego de nuevo. Simplemente haces una variable y se la pones al juego. Si vos ya sabés algo más. Entonces se armó la comunidad donde con el conocimiento que hay en Aporto vos podés aprender cosas nuevas, sacándole a un bloquecito y ver qué pasa. Te da acceso al código fuente, que eso no pasa muchas veces en los programas, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo hizo Resnick porque se está basando en el concepto de lo que él quiere hacer, cómo quiere que los chicos aprendan. No fue al revés, porque ellos son unos capos, ¿sí? Y porque tiene toda esa historia que tiene de estar en la MIT y de ser discípulo de Papert y que Papert fue discípulo de Piaget. Entonces, por todo eso, fue él el que hizo Scratch y ningún otro. Y todos los demás están basados en. Entonces, por eso valoro estos genios que no son. A mí no me gusta. No me gusta. Me gusta que la gente que hace cosas buenas sean duplicables. Si tildamos de genio a alguien, bueno, nosotros no podemos compararnos porque no somos genios. Entonces, Resnick no creo que haya sido un genio, sí creo que es un gran profesional, pero él tuvo conocimiento compartido. Nadie nació sabiendo tanto. A él le enseñaron cosas. ¿Y quién le enseñó? Papert. Y Papert le enseñó Piaget. Y Piaget también tuvo otro padre. Entonces, ese conocimiento que viene de siglos, con ese conocimiento, evolucionando de siglos, Resnick hizo un producto, un proyecto, ¿de acuerdo? Pero no se despertó un día y dijo, ya sé cómo hacer una aplicación para que todos los chicos aprendan pensamiento computacional y comunicación creativa. No fue así. Fue toda una evolución de conocimiento de un montón de otros genios, digámoslo así. Y bueno, de ahí nacen todos los conocimientos. Por eso nosotros ahora, si queremos hacer una práctica con robótica, muchas veces buscamos en internet cómo hacer, y el semáforo, y esto, y aquello, y sí, copiamos esos ejercicios, y están buenos para los chicos, pero muchas veces sin tener claro qué le queremos enseñar a los chicos, o cuál es el concepto que los chicos estarían incorporando con ese ejercicio. Y si es un concepto o son muchos. Y si fueran muchos, ¿cómo puedo aislar esa actividad para ir enseñándole de a uno? Porque tal vez muchos no lo puedan cazar de una. Entonces, el semáforo, hay un montón de cosas que podemos enseñar con el semáforo. También tenemos una parte mecánica, una parte electrónica, tenemos una parte legal, tenemos un montón de cosas. Y si son 2 semáforos en una esquina, un montón de más. Interacción. Y si además le agregamos el semáforo peatonal, un montón. Entonces, yo ando por mi ciudad y no puedo entender quién es el que programa los semáforos, porque realmente hay que meterlo preso. Pero ese seguro que no hizo didáctica en la programación. Porque a lo mejor sabe programar una computadora, pero no me facilita la vida a mí. Todo lo contrario. Hay un problema que no está resolviendo. Me hace parar 70 segundos en todas las esquinas. Entonces, y cuando hay una avenida, hay veces que no puedo entender que estamos todos en rojo. Todos. Ninguno pasa. 20, 30 segundos, decimos, y nos miramos todos y estamos todos en rojo. O sea, explíquenme quién programó eso. Es un programador. Es un programador. Pero no resuelve bien el problema. Entonces, no pasa por la parte técnica de qué códigos tengo que poner. Pasa primero por resolver el problema. Y la parte técnica no es más que una comunicación. Es una forma de comunicarle a la computadora cómo resolver el problema. Entonces, yo prefiero concentrarme en que los chicos aprendan a resolver el problema. La comunicación después lo verán. No es más importante, al contrario. El Scratch, el fundamento de la creación de Scratch tiene que ver con eso. Es que los chicos puedan expresarse y comunicarse creativamente. Y que puedan resolver problemas. Y que aprendan
de los problemas que resolvieron otros. Y todo eso. Y por eso los bloquecitos. ¿Sí? Después salieron otros programas, como por ejemplo el Embot, que es le llaman un for de Scratch, porque el Scratch es libre, entonces te permite que vos tomes el código fuente y generes uno personalizado. Embot es eso, pero le agregó también todos los códigos bloquecitos de su robot, para que uno pueda identificar los sensores, los actuadores, todo de su robot, pero además también desplega una ventanita y tenés el código textual. Entonces vos podés comparar el bloquecito que pusiste, cómo se arma un código textual, y a lo mejor si tenés que cambiar la velocidad de un motor, en lugar de cambiar el bloque, te vas al código textual y en lugar de 50 le pones 100. ¿De acuerdo? O sea, eso lo descubren solo los chicos, y es una buena forma de ir haciendo una transición de programar en bloques a programar en textual. Pero ¿de qué sirve programar en textual o en bloque si no aprendiste primero a resolver el problema? Y este taller de didáctica, de programación isodidáctica, te enseña eso, las bases de programación para resolver estrategias de resolución de problemas también. ¿Sí? Bueno, como se me fue el tiempo, me hicieron hablar mucho. Hicimos pocos ejercicios al final, porque bueno, lleva su tiempo el ejercicio. Ya se lo bajaron el ejercicio. Les voy a pasar el video de Rajni, que habla de esto, ¿no? De por qué la comunicación creativa y eso de el jardín de infante para a lo largo de toda la vida. Y ahí van a entender, o ahí él le va a poder explicar su mirada de por qué tenemos que comportarnos como si tuviéramos el jardín de infante durante toda nuestra vida. Y en base a ese concepto que él pensó, generó todo lo otro. Generó el Scratch. ¿De acuerdo? O sea, no al revés. De paso eso, dura 15 minutos porque es una charla TED, está traducida, con subtítulos. Y les paso también los PDF de las actividades estas. Los PDF, no, son PowerPoint. También los tengo en PDF. No sé qué les conviene. No, les voy a pasar PDF. Más fácil. Porque el PowerPoint, no sé si todos tienen licencia de PowerPoint. Les paso PDF que es libre. Y les paso... Son chistes, chicos. Acéptenmelo. Sabrán por qué lo digo como chiste. Después les voy a pasar un documento, que creo que son muy pocos los que lo tienen, que justifica toda esta actividad de la programación isodidáctica, explicando los fundamentos de la didáctica y cada una de las actividades, y por qué están en ese orden, y por qué va en ese grado de complejidad, todo. No sirve, como dice Rolando, si ustedes se aprenden eso de memoria, no van a ser mejores docentes a los alumnos, para nada. Eso les va a servir para dar una charla o para ustedes entender. Como entendieron los chicos que tenían que poner F1, pero después no supieron aplicarlo en otro momento. O sea, entender los deja tranquilos. Decía, sí, hay gente muy grosa que pensó mucho y diseñó esto, y yo estoy tranquilo que esta práctica está bien diseñada. Pero a la hora de aplicarlo, no le sirve. Esa es la parte teórica que estoy de acuerdo con Rolando. Está bueno entenderlo, está bueno saberla, pero después tengo que aplicar, o sea, eso me va a permitir a mí que no me desvíe a la hora de aplicarlo en la práctica, porque tengo claro hacia dónde estamos apuntando. Habiendo entendido esto, inclusive puedo modificar la práctica de acuerdo al alumno que tengo enfrente para lograr el objetivo que la didáctica se propone lograr. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Y no copiar de memoria prácticas. Bueno, voy a abrir los últimos, ya me pasé de vuelta 17 minutos. Bueno, hagamos 3 minutos. Si alguien quiere decir algo, comentar algo cortito, quiero que tengan la última palabra ustedes. Abran el micrófono y digan. Si no, nos despedimos. Entonces, nada, están todos callados. Cierro con una pregunta entonces. ¿Quieren que para el próximo, la próxima encuentro, hagamos como un análisis de distintas plataformas de robots? ¿Cómo les sirve esto o no? Como comparando
En el caso de que tengan poco equipamiento, que tengan mucho equipamiento, que sean clases virtuales, que sean clases presenciales, para ahora, para el futuro, ¿cuál sería mejor o peor de acuerdo a cada una de las circunstancias? Podemos plantear, digamos, que me den ejemplos y planteo, ¿sí? Teniendo en cuenta el hardware, el costo, el software, las dificultades, y ¿saben qué tengo en cuenta yo? Lo que más tengo en cuenta yo, que es un concepto que lo trabajo con este robot, que inclusive después podemos estar en contacto y ayudarlos para que se puedan fabricar este robot ustedes solos, ¿sí? Parece genial. El principal concepto que yo manejo en esto es algo que se llama modularidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el kit de Lego, tengo que comprar la caja entera. Y puedo hacer cualquier proyecto con eso. Pero sale 80.000 pesos, sale una caja de Lego. ¿Sí? Una. Para dar una clase necesitaría 10. Pero tiene muchas ventajas, que a la larga, no sé si termina siendo. Yo tengo este robot que tengo de Lego lo compré en el 2010. Tiene 11 años, está intacto. Está como el primer día. Con un Arduino hecho casero, no sé cuánto le dura, porque no lo uso yo, lo usan los chicos. Si lo usara yo, lo hago durar, porque a mí me costó. A los chicos no les cuesta nada, y convengamos que no son tan cuidadosos. Hace 11 años que lo tengo, está intacto, nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si es caro, es costoso. Ahora, yo divido la cantidad de uso que tiene, y el estado que está, y cuánto uso más me va a dar, y ahora encima le puedo poner, le voy a poner el Open Roberta, para poder ponerme al tono con lo que está de moda ahora, que son programas en bloque de arriba para abajo, que el programa original que traía no era así. Entonces, lo puedo hackear, le puedo instalar eso, le puedo instalar Java, le puedo instalar un montón de cosas. Ya no es tan cerrado. Tengo robot para 10, 15 años más. Cuando saco la cuenta, uy, qué barato que son estos Legos. Ese análisis, ¿quieren que lo hagamos? Sí. En el medio Me hay un gusta. universo. En el medio está todo, Está de agarrar una computadora, sacarle la lectora de CD, sacarle los servos, los motores paso a paso que tiene ahí, y armar un robot con eso, cuánto tiempo me lleva, el costo de hora y demás, y comprar un robot, tal vez no el más caro, pero tampoco el más barato, pero si consigo un robot modular, puedo comprar la parte que estoy trabajando ahora con los chicos, porque los chicos no usan todo del primer día. Puedo comprar esa parte, el microcontrolador y un LED, y les enseño a parpadear el LED y todo eso. El mes que viene compro otra parte, ¿sí? Otro sensor, y que haga un buzzer que haga un sonidito, y después puedo comprar otra parte, y lo importante es que sea modular y que vaya construyendo yo mi robot, y que los elementos los pueda ir comprando de a poquito, en cualquier lado, y que siempre estén disponibles. Ese para mí es el robot más valioso. Sí. ¿Sabés qué? También sería interesante, por ejemplo, saber de lugares en donde comprar. A nosotros nos pasa acá en Santa Cruz, por ejemplo, que, digamos, acá Caleta Olivia nomás, no tenemos lugares donde comprar material de este tipo, ¿sí? Entonces, que se la sí, arregle. yo acá lo que hago, ponerle, es ir buscando referencias y pido en un lugar o pido en otro, que por ahí me demora, no sé, 20, 30 días en venir, y más con el tema de pandemia. Bueno, claro. Entonces, digamos, saber, por ejemplo, de lugares en donde se pueden llegar a comprar diferentes tipos de... Estoy en Córdoba, Silvana, y voy a tener el mismo problema que vos en Caleta Olivia, porque muchas partes de la electrónica se compran por internet. O sea, más allá de que yo esté en Córdoba, termino comprando a un proveedor de internet que a él le da lo mismo mandármelo a Córdoba, a Caleta Olivia, o a la Patagonia, o a donde sea. O sea que, en realidad, tenemos que ver ese tema de las compras van a ser online casi siempre. Sí, pero sí, bueno, yo tenía un proveedor en Mendoza al que él me mandaba el catálogo, lo miraba por, no sé, WhatsApp, le pedía tal cosa y al otro día ya me lo enviaba, pero bueno, ya no está. Claro.
Sí, sí. La Pero pandemia sí, lo, si querés, lo puedo hacer, consumió. si querés, puedo hacer referencia de... Yo tengo la suerte de haber conocido casi personalmente a casi todos los fabricantes, así que y tengo mucho cariño por todos. Así que no quisiera hablar más de uno que de otro, ni demás, porque todos han buscado su diferenciarse unos del otro. ¿De acuerdo? El que vende Lego tiene su ventaja y su pro y su contra. El que vende Robogroup tiene sus pros y sus contras. El que vende el Arduino solo tiene sus pros y sus contras. Todos tienen sus pros y sus contras. Tengo miedo de terminar siendo injusto, de no saber destacar los pros y los contras de cada uno, pero bueno, me animo, nos arriesgamos, total queda acá entre nosotros y vamos a ir para ese lado. Sí, más que nada como para que nosotros tengamos referencias, ¿no? Sí, Sería más sí, que tal cual. para eso, ¿viste? Tal cual. Bueno, compañeros y compañeras, nos despedimos, nos vemos este miércoles, no, el otro. Les cuento a todos que, como les dije, que soy medio distraído. Yo creo que a la mitad de la charla empecé a grabar, me había olvidado. Así que van a ver, si alguien quiere ver el video grabado, lo va a ver como empezado. No, creo que fueron 15, 20 minutos después. Pero bueno, pido disculpas. Pero sí, grabé, una gran parte está grabada. Y ahora les voy a compartir por WhatsApp todo ese material que les comenté. ¿De acuerdo? Después que lo Buenísimo, vean, buenísimo. está bueno que sigamos, la clase no tiene que volver, no nos tenemos que volver a ver o comunicar de acá a 15 días. Si ven el material y quieren comentar algo, preguntar algo, lo que sea, o pedirme algún material extra, háganlo. En el WhatsApp estoy en contacto todo el tiempo. Así que hagamos como la actividad, la reunión continuada, hasta que nos volvamos a encontrar. Bien, a mí se me dificulta, hoy aproveché por el feriado a estar, pero los días miércoles se me dificulta porque estoy con alumnos, así que... Bueno, con más razón, con más razón. Sí. El jueves, el viernes, el sábado, chequeate el material y me Ujú. mandan las preguntas y yo te voy respondiendo y lo vamos. Podemos responder todos, ¿eh? Así que yo sé que todos saben un montón. Así que, tienen las preguntas en el grupo y las vamos respondiendo. Ujú. Un gusto, nos Buenísimo. vemos la próxima. Bien, muchas Chao. gracias. Estamos en contacto. Chao. Gracias. Chao, nos Saludos. Hasta vemos. luego. Luego. Gracias. Chao. Bueno, dejo de grabar.